Entonces el Gran Chaco va desde como por acá, al norte de Santa Fe, partecita de Córdoba, de San Luis, la provincia del Chaco, Formosa, pero también agarra parte de Paraguay, parte de Bolivia, todo hasta acá. Esta gran región fue uno de los últimos espacios por ser completamente ocupados por los estados nacionales. Fue una región que durante el periodo colonial estuvo parcialmente ocupada, en la cual los grupos aborígenes mantuvieron una relativa autonomía durante un periodo de tiempo muy prolongado. Recién para fines del siglo XIX que la región va a ser ocupada de manera más sistemática por los estados nacionales y va a pasar a convertirse en parte integrante por completo de los mismos. Los primeros españoles cuando venían, y durante mucho tiempo, a pesar de que había mucha gente, había muchas plantas y había muchos animales, y muchos decían que era como un desierto el Chaco. ¿Por qué les parece que habrán dicho eso? Ambientalmente esta región del Gran Chaco tiene una vegetación, una formación fitogeográfica que se conoce como Parque Chaqueño. Es decir, era básicamente a la llegada de los españoles un conjunto de zonas herbáceas y isletas de monte, que la hacía como un espacio particularmente propicio para la caza y la recolección. Miren la cantidad de personas. ¿Qué pasó? Van transcurriendo los años, el tiempo, llegan esa persona, que empieza esta lucha por este lugar. La administración colonial fracasó en la conquista del Gran Chaco. Años más tarde, con los procesos de independencias nacionales, precisaron definir sus fronteras y se lanzaron a conquistar y ocupar los territorios indígenas. Así fue que en 1884 se realizó la gran campaña militar al Chaco, dirigida por el ministro de Guerra Benjamín Victorica. Este avance militar provocó la muerte de cientos de indígenas, desarmó sus estructuras sociales y forzó a muchos grupos a abandonar sus territorios nacionales. En la actualidad, en el Gran Chaco, nos encontramos por un lado con dos grandes familias lingüísticas. La familia lingüística Guaycurú, a la que pertenecen mocovíes, toba, pilagá, y la familia lingüística Matacomacá, que incluye grupos como huichís, chulupíes y chorotes. A estas grandes familias lingüísticas les podemos agregar los grupos de origen guaranítico como chiriguanos, chanés y tapiete, y, en último término, grupos como los vilelas y los tonocoté, que a partir del reconocimiento de preexistencia por parte del Estado Nacional Argentino, han cobrado nueva visibilidad y han comenzado un proceso de reidentificación étnica. La gente, los hombres de la otra cultura llegaron demasiado apurados. Cuando descubrieron que esta América tenía tanta riqueza, entonces, ¿qué nos vamos a poner a evangelizar? ¿Qué nos vamos a poner a explicarle? Nada, estos son indios fieros, están en nuestros montes ahí, están comiendo frutas. Hay que matarlos directamente. ¿Qué estás haciendo, Ricardo? No, estoy mirando un poco lo que voy a dar. Yo soy de Mendoza, Ricardo, tengo 38 años, soy de la etnia Macobí. Hace 6, 7 años que estoy trabajando como docente aborigen, entre mi gente, para mi gente. Así que para la semana ya tengo, ya encontré lo que tengo que dar, es esto y ya está. O sea, más que nada estos días son de repaso. Pero viste que en estos días como que está terminando la cosecha y todo eso, entonces muchos chicos están volviendo de vuelta a la comunidad y eso no estaban, entonces hay que retomar un poco todo lo que ya se dio. Mira, este dibujo que te necesitaba. ¿Ese necesita? Viste acá tenés ejemplos de eso que vos decís con la U adelante. Mi experiencia como alumno fue muy difícil porque era un niño que llegaba a la escuela y por supuesto no entendía nada de lo que estaba pasando ahí, porque mi vivencia, lo que me pasaba, lo que me decían, las palabras que yo entendía, no existían en ese lugar. Por eso también a lo mejor hay que hacer un trabajo muy fuerte de contener esa cuestión de la pertenencia, de otras sabidurías que posee la comunidad aborigen, todo lo que hay, lo que por ahí nosotros traemos. Hoy en día es como que me ayuda mucho porque veo mi historia propia, digamos, y entonces encuentro todas mis dificultades
todo lo que me pasó, lo que me fue pasando en la medida que estaba en la escuela. Y eso es lo que es como que intento o busco la manera de resolverle a estos chicos. Sin embargo, hoy en día el chico que tiene a un docente aborigen, el chico se siente mucho más tranquilo. Ya no le dispara la cuestión de tener que venir y estar ahí sin entender lo que pasa ahí. Entonces es como que vine a hacer este trabajo para, digamos, aliviarlos en ese sentido. Eso es mi motivo para continuar. La conquista definitiva del Gran Chaco por parte del Blanco fue llevada a cabo con las vacas de los colonos, el trazado de las vías férreas y posteriormente con la Guerra del Chaco. Desde la época colonial, los criollos se instalaron con sus haciendas detrás de los fortines militares y sus animales fueron el centro de los enfrentamientos entre blancos e indígenas. Las vacas fueron ganando los territorios paulatinamente. Depredaban los sembradíos indígenas y su presencia rompió el delicado equilibrio de la fauna y la vegetación chaqueña, alterando inexorablemente una vida basada en la caza y la recolección. Entre 1932 y 1935, el Paraguay y Bolivia entraron en guerra. Era un territorio que no estaba delimitado porque cada uno presentaba sus mapas con la frontera donde quería, porque estábamos en el medio de Saú, que era el vacío, el desierto. Pero en un determinado momento, avanzado el siglo XX, se empezó a concretar la necesidad de los dos estados de trazar la frontera, hubo discusiones y terminó esto en una guerra en 1932. Esta guerra fue muy fea, muy sangrienta, murió mucha gente, pero lo paradójico de esto es que se desarrolló en este desierto, que no era un desierto, sino que vivían los indígenas, y entonces esto alteró dramáticamente toda la situación. A partir de ese momento los indios dejaron de ser dueños de su tierra. Esto produjo además una serie de consecuencias, de movimientos de pueblos. Algunos de estos pueblos del Chaco Boreal pasaron al lado argentino y se quedaron en tierras del ingenio, claro, en una época donde había semejante situación de peligro. Quedarse en el ingenio fue una alternativa razonable para sobrevivir. Hacia finales del siglo XIX, las grandes explotaciones agrícolas que demandaban mano de obra indígena aparecieron en ambos extremos del Chaco. Por un lado estaban los ingenios azucareros que enviaban a sus capataces, mayordomos o sacadores de indios a reclutar brazos a las tolderías del interior por medio de regalos en mercadería. Estos capataces obtenían una paga por cada indígena que acudía y un porcentaje de sus jornales. Además de los ingenios, la demanda de mano de obra indígena se concentraba en los algodonales y en los obrajes madereros, donde se extraía tanino y maderas para durmientes, postes y carbón. Por un lado, los indios tenían un interés enorme en ir a los ingenios porque podían conseguir otras cosas que en otros casos solo las podían conseguir antes por medio de los malones, el hierro, las vacas, los caballos. Y esto se les daba como una posibilidad. Iban a trabajar y se volvían con esas cosas. Entonces se asentaban en un pequeño territorio varias de estos grupos étnicos y en esa condición, en esa especie de chaco reducido, podían reproducir exactamente sus modelos durante más de 50 años después que esos modelos sociales eran inviables desde el punto de vista funcional en el medio del Chaco. Mi papá era desmontador, después era cortador de caña y después también ya trabajó en el ingenio. Tendría mis 7, 8 años y teníamos que ir a ayudar a trabajar también a nuestro padre, ¿no? Poco a poco empezaron a formar parte de esos contingentes de obreros golondrina, nutrieron la necesidad de trabajo de los ingenios en el este y en el oeste, de los braceros de la industria de la madera, y que el Estado lo concebía como una reserva de mano de obra para el periodo de cosecha y las obras de destronque y esas cosas. Y el trabajo ha sido muy rudo. Y según por lo que nos ha sacado, que nosotros, o sea, los pueblos guaraní, era que comíamos y sacábamos la caña. Por eso quería que los patrón Costa nos sacaran. Y para mí no era tanto de que nosotros sacábamos, sino querían apoderarse de toda la riqueza que tiene allá en la loma, porque hay una riqueza grande. Cuando vino el sacerdote franciscano entre medio de nosotros, ¿con qué intención llegaba? Me acuerdo que nos reunían y nos decía que no iba a sacar porque el ingenio no quería que siguiéramos allá.
que el patrón Costa dijo que nosotros tenemos que salir de ahí. Entonces el padre Rocchecelli reunieron a todos, dijeron que él va a conseguir tierra a donde nadie más nos iba a molestar y que íbamos a vivir feliz, tranquilo y en paz. Yo sentí tanto, lloré tanto, sentí un dolor tan grande como que ese dolor de parto que se ha desgarrado de una cosa. Hemos perdido todo, le decía. A mí se me hace nudo en la garganta porque realmente nosotros terminamos siendo más pobres, sin nada. El Estado se ha tratado de imponer, apropiar de alguna manera de las tierras indígenas, y un país tan republicano como la Argentina no ha dejado de comportarse como una potencia colonial con respecto a los indígenas. Es decir, Y hoy muchos grupos aborígenes no tienen su tierra, viven en tierras que no son de ellos, aunque eran antes de ellos. Y muchas veces los echan y no tienen dónde cultivar o dónde buscar cazar en el monte o en el campo. Es un problema muy serio. Y sin embargo, en todo este periodo también lo que se vio es que nunca bajaron los brazos estos grupos. Siempre trataron de encontrar maneras de seguir resistiendo y encontrando formas de sobrevivir y de luchar por sus derechos. Y ustedes son los nuevos, ¿no? Ustedes son los nuevos que tienen que pensar cómo van a hacer para seguir luchando de acá en adelante. Uno podría preguntarse cómo hacer para que no se repitan estas situaciones que vivieron los grupos aborígenes chaqueños en el pasado en las nuevas generaciones. Y probablemente una de las respuestas o uno de los caminos sea preguntarse acerca de qué tipo de relaciones se dieron entre los grupos aborígenes chaqueños y la sociedad nacional. Y si uno empieza a hacer eso, se encuentra con que esos vínculos estuvieron caracterizados por muchas asimetrías en esa relación. Y una de las principales, que tal vez funda las demás, es la percepción de que Europa va a llevar al Chaco la verdad. Y una verdad que es una verdad así, redonda, ¿no? Que no tiene necesidad de entrar en diálogo con otras verdades, que pueden existir diversas maneras de estar en el mundo, de plantarse ante el mundo, de ser persona, de ser humano, de formar comunidad humana. Para el Estado argentino, la única forma posible de relación con los indígenas era una relación de control, de dominio, y no de conocimiento. Nosotros creíamos, bueno, tenemos nuestra religión, propia religión, y teníamos a alguien a quien creerlo, ¿no? Que era en castellano un brujo, ¿no? Para nosotros era como un dios, ¿no? Todo lo que son ustedes debe ser cambiado. Si tienen alguna clase de religión, no, eso es paganismo. Si tienen alguna clase de forma económica, eso es nomadismo, es trabajar al tuntún, sin ninguna planificación, sin ningún orden. En ningún momento uno lee las crónicas, lee los documentos oficiales. Alguien preguntaba, ¿no tendrán razón en algo? Antes los españoles cortaban las cabezas, ¿no? Orejas, que hacían masacres, ¿no? Hacían lo que ellos querían, ¿no? Pero ahora vuelven con la Biblia, ¿no? Así que no hagan esto porque está mal. Tú no estás conquistando con la Biblia, ¿no? Ese es el conquista que tienen ellos, ¿no? Quiere que nosotros dejamos nuestra costumbre. No estoy contra, está bien, pero que nos deje también de ejercer también nuestra costumbre, nuestra religión, ¿no? Lo que más me duele es porque se está perdiendo la religión aborigen, que nosotros tratamos de mantenernos, ¿no? Especialmente para los viejitos, ellos lo mantienen todavía, ¿no? Hay escondiditos ahí, ¿no? Porque los misioneros dicen, no, esto, los brujos no queremos, que se van porque tienen hasta, son satanares.
hoy hemos conocido que Argentina tiene en su comunidad nacional un montón de miembros que pertenecen a otras comunidades nacionales, y esas comunidades nacionales hoy siguen sufriendo una relación de no reconocimiento en profundidad de lo que significan ellos como sociedades indígenas que tienen un montón de valores que sumarían a los valores de la comunidad nacional. Y bueno, y esto para mí tiene que ver íntimamente con el problema de no reconocer en esa persona, en esas naciones, alguien que es igual a uno mismo. Entrando en otro terreno, no es simplemente reconocerlo al indígena como los que hacen cosas que son atractivas desde un punto de vista folclórico, ¿no? Porque tienen lindas ropas, porque tienen fiestas, pero todo esto desde una perspectiva culturosa, donde lo cultural pareciera que no tiene nada que ver con lo político o con esa persona como un ciudadano igual que todos los demás. Entonces, valorizamos los aspectos superficiales de la cultura, pero no estamos dispuestos a concederles el mismo estatus que nosotros tenemos dentro de la comunidad nacional. Nacobó, que son nuestra gente antes, ¿por qué cuidaban todo eso? Porque sabían que ese es lo único que tenía, lo único que había. ¿Por qué era tan lindo eso? No hay que romperlo. Porque entonces si yo dejo de que esta planta el año que viene siga teniendo su fruto, voy a comer de nuevo a ese árbol. Todas esas cosas estaban en ellos estaban. Y por eso cuando ahora hablamos del desmonte, Ajá. ¿no? Que se tira todo el monte para sembrar, por eso es un problema. Porque si se acaba el monte, ya vimos se acaban los animales que hay en el monte, y si se acaba todo eso, ¿qué va a pasar el día de mañana? Esto tiene mucho que ver con cómo se fue ocupando este territorio del Chaco, que antes estaban todos estos grupos aborígenes que, como veíamos antes, lo ocupaban de otra manera. Una pregunta que surge en este contexto es cómo articular estas formas diferentes de concebir la ocupación del espacio, del territorio, y no solo eso, del uso de los recursos entre los grupos chaqueños y el Estado provincial, el Estado nacional. Aparte, teniendo en cuenta que este territorio va sufriendo cambios, porque también van sufriendo cambios los procesos productivos que lo afectan. Entonces no es lo mismo la situación a comienzos del siglo XX, con una enorme cantidad de monte y con pocas alambradas, que en la actualidad, en la cual nos encontramos con incluso el reemplazo de cultivos como el algodón, que requieren más mano de obra, por cultivos como la soja, que no requieren esa mano de obra en la cual se empleaban muchos aborígenes chaqueños. Entonces, esto implica discutir, pensar acerca de cómo se van a dar estas negociaciones acerca de los usos del espacio. Como digo, existen normas que reconocen que los indígenas son sociedades que hoy están vivas. Lo que todavía me parece a mí que está pendiente es que estos reconocimientos se tornen efectivos en la transformación de las relaciones que los indígenas mantienen con los no indígenas, basados en el cambio de condiciones de vida. Una forma es reconociendo la propiedad de las tierras que legítimamente poseen, que han ocupado y que les fueron apropiadas por la conquista y la colonización. ¿Qué pasa si uno tiene una parcela de 1000 hectáreas, por ejemplo? Esta comunidad tiene que ir hasta aquí para buscar miel o sacar comida, ¿no? Por eso nosotros decimos ocupación, porque criollo cuando vive en un lugar, él no ocupa. Nosotros estamos ocupando, buscando la comida. Esto es el caso La Cajonal, que es el caso más paradigmático de lo que es la lucha por el territorio en Argentina, porque se ha demostrado de todas las maneras posibles cuál es esa forma de uso de la tierra y por qué, si se rompe esa forma de uso, se rompe la comunidad indígena. Yo no estoy solo, yo tengo mi familia, yo tengo mis hijos, nietos y mis habitantes tengo. Pero yo sin título. ¿Por qué no tengo título? Yo, ¿cuántos años que nosotros peleando que pide título? Vemos que nuestras comunidades cada vez se están achicando más y más.
ya no tenemos espacio para andar. Cuando un animalito nuestro, de nuestras comunidades, van hacia el otro lado del alambrado, ya agarra el dueño de la empresa y lo mata, y cuando queremos reclamar no podemos. Ahí está marcando 400.000 hectáreas, hay el decreto. Y nosotros conocemos, ahora poquito que nosotros nos hemos entendido que las empresas ya están llegando, entrando los 400.000 hectáreas. Aquí nosotros estamos peleando por un título único para todas las comunidades, porque esa es la cultura nuestra. Algunos dicen, ¿para qué lo quiere la tierra? ¿Para comerlo la tierra? No es eso. Vivimos sobre la tierra y lo que hay sobre la tierra, animales y frutas de los árboles, de ese vivimos. Y hasta el día de hoy siempre quedamos en espera. Cuando se dice cuál es la especial relación que los pueblos indígenas mantienen con la tierra, es esto. Usan la tierra de una determinada manera y esas formas de uso también forman un tipo de sociedad. Y es paradójico que esto, que reconoce la Constitución Nacional, la preexistencia, reconoce la posesión y propiedad de las tierras, no sean capaces de darse cuenta que esta es la forma tradicional de uso y aceptarla, por supuesto. La llegada de los misioneros franciscanos, la llegada de los colonizadores, la llegada de empresarios, le fue dando una pauta a la gente indígena de cuál era la imagen que tenían los blancos de ellos. La imagen de que eran paganos, de que no sabían trabajar, de que vivían una vida desordenada, sin ningún orden, salvaje, primitiva. Entonces uno encuentra la opinión que tiene la gente aborigen ahora, incluso ahora, despliegan una serie de consideraciones sobre ellos mismos y sobre su historia, que es realmente una historia colonizada, una historia de la colonización del cuerpo, el alma, el territorio y la cultura, ¿no? ¿Quién está de turno hoy? ¿Tu semana? ¿A mí? Ah, ¿por qué? No tenemos un pequeño margen. A pesar de pertenecer a una etnia aborigen que generalmente por ahí es como que tiene pocas posibilidades, y muchos de nosotros decimos, bueno, soy aborigen y no puedo hacer otra cosa más que cosechar, carpir, destroncar o hacer las tareas rurales o urbanas. Pero en mi caso fue todo lo contrario, porque estoy haciendo este trabajo porque es un tema que nace de mí, así que eso también me ayudó a llegar a concretar esto. A ver, ¿quién ha cosechado de acá? ¿Y qué cosecharon? ¿Algodón? ¿Cómo también algodón? Y cuando llegan al campo, ¿cómo se empieza el trabajo? Ah, eso cuenten. Digan esto que nos subirá a la y no, ¿qué hacemos? Digan bueno, acá le presento al cosechero. Díganle ahí nomás el ojo. Ajá, baja ya. Ajá, da. La mío caja le dice. Ahí dice, da el cinto. El cinto para la bolsa. Y después engancha. ¿Qué enganchamos? Ajá, la boca de la bolsa. Caballo, voy a tener cada bolsa. Ajá. ¿Cómo cosechar la gente? ¿Así parado o con liganeta? Ahí está, ahí empieza. Ahí está fácil la cosecha. ¿Se les ocurre, se imaginan qué van a hacer en el futuro? Si van a estudiar, qué van a hacer, qué piensan hacer. ¿Y qué les gustaría estudiar? Muy bien. Piloto. Piloto, avión ahí. Yo
Faden. No, no me jode. Abogado, vos. Miedo. Sí. Ser maestra. ¿A mí? Como mi papá. Maestro, muy bien. Algunos quieren ser maestros, no todos, pero bueno. Yo tengo la esperanza de que puedan ellos sentirse orgullosos con lo que son, sentirse bien. O sea, me gusta cómo soy, cómo hablo, lo que digo, lo que me pasa. Y también puedo hacer un montón de cosas sin dejar de lado o sin modificar totalmente lo que soy. A pesar ya de no contar con todo ese entorno que teníamos, pero sabiendo desde qué lado poder actuar para no estar más empobrecido en lo que somos.